Després de dues jornades puntuant a domicili contra rivals directes, el Palma Futsal torna a Son Moix, on ja acumula 3 victòries, un empat i cap derrota. Es importante para nosotros, ¿no? Para seguir con esta línea positiva de sumar en casa, sobre todo de 3 en 3 y luego pues mira, hacer buenos los 4 puntos que hemos conseguido en tierras navarras. Tratar de hacernos fuertes en casa, que todos los equipos que vengan sepan que sacar puntos aquí que va a ser muy complicado. El rival, el Catgas Energia, el conjunt de Santa Coloma de Gramenet, es novè a la taula i arriba al partit amb 3 baixes importants: Pol Pacheco, Ari Santos y el porter titular Cristian. Sabemos que mañana va a ser un partido complicado, a pesar de que ellos vengan con bajas, porque bueno, sabemos que un equipo herido, un equipo con tanto potencial ofensivo como tiene Catgas, va a ser un equipo difícil. L'equip mallorquí és quart a només 3 punts del tercer classificat, el Pozo Múrcia. Els homes d'Antonio Vadillo volen encara més. No, yo creo que el deportista no se conforma ni con los objetivos ni con lo que tenemos, ¿no? Tenemos que seguir trabajando para tener cosas bonitas al final de temporada. Creo que estamos donde queremos y tenemos que estar ahora mismo. Hay 4 equipos que vamos a estar luchando por las plazas de la 3 a la 6 y ahora está en nuestras manos pues alargar todo esto lo máximo posible y si puede ser hasta final de la primera vuelta y después hasta final de temporada, pues mejor que mejor. De moment, el primer repte el tindran demà a les 8:30 del vespre a Son Moix.